discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Gloria a Dios. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias en esta mañana. Gracias, bendito Dios, por tenernos aquí unidos, por tenernos aquí unánimes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor. Gracias por ello. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu empiece a moverse con poder en medio de esta reunión, que toque nuestros corazones, que abra nuestro entendimiento y nos dé sabiduría para poder comprender este pasaje de la Escritura tan importante. Gracias, Señor, te pido, como siempre me pongo a tu disposición, oh Dios, utiliza mis labios para que tú seas quien hables y nos enseñes, Divino Maestro, en esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno. Bien, hermanos, estaba el Señor Jesús con sus discípulos. Pasaban, dicen, aquel tiempo iba Jesús por los sembrados. Era un día de reposo. ¿Qué día era ese? Era el día del sábado, el sabbat. Los sábados, los judíos habían puesto una serie de leyes que estaban, alguna parte de la población de Israel estaban un tanto fastidiados. Hermanos amados, la ley es perfecta, pero cuando se tradicionaliza, pierde todo su significado. Dios dijo que el hombre debería descansar un día. Amén. Esto lo hizo por la salud del hombre, porque Dios ve que nosotros, Él sabe cómo nos ha hecho, cómo nos ha constituido, cómo estamos constituidos orgánicamente, hasta dónde va a responder nuestras piernas, nuestros brazos, nuestro cerebro, nuestra inteligencia. Él sabe hasta qué límites tenemos, y por eso el Señor dijo: yo les declaro un día de descanso. No lo hizo tanto, hermanos, para que en ese día el hombre venga y ponga leyes y hagan esto. ¿Y saben qué? Los fariseos, hermanos, la tradición judía había agregado 39 prohibiciones en el día del sabbat. Dios mío, 39 prohibiciones. No cargues algo de 2 kilos, 1 metro o 2, 3 metros, porque es un trabajo, eres pecador, se te constituye un pecado. No camines 1 milla porque ya estás trabajando, no hagas eso. No hagas esto porque ya estás trabajando, no hagas lo otro porque ya estás trabajando. Uy, Dios mío, estos fariseos, insoportables, tremendos, explícitos allí, y ellos dicen: oh, yo cumplo la ley de mi Dios. ¿Se acuerdan la clase de la semana pasada? Que los fariseos siempre decían, cuando oraban: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios altísimo. Así se dirigían a Dios, ¿no? Muy elocuentes. Y cuando lo veían a Jesús dirigirse a Dios, ¿no? Y Jesús se ponía y decía: papá. Como los fariseos, ¿qué ha dicho? ¿Se acuerdan la clase pasada? Y todavía ahí dice: Abba Padre, o sea, le está diciendo: papito. Oh, los fariseos, blasfemo, tiene que morir. ¿Cómo le dice papá al Dios de los cielos? ¿Cómo es posible? Se hace igual a Dios si le dice papá. Esa era la religiosidad que tenían ellos. Esa religiosidad que se mete en la mente y en los corazones de aquellos que dicen: no, la Biblia no es para leerlo.
yo conozco, y a mí me han dicho, hermano, yo conozco gente que ha leído la Biblia y por leer la Biblia han terminado locos, han terminado trastornados y ahí están en un manicomio. Me han dicho así. No conozco ningún caso hasta ahora, pero eso es lo que me han dicho. Entonces dicen, no, la Biblia, no lo toco. Que me cuente mi abuelita, mi tatarabuelita, y viene la tradición. Y entonces los judíos algo tenían de esto, tenían tradición. Habían agregado 39 prohibiciones más, y en una de ellas decía, en una de esas prohibiciones decía que era trabajo si alguien arrancaba espigas. Era trabajo. Otro trabajo era frotarlos, porque se frotaban para pelarlo el grano y se lo comían. O sea, ellos decían, tus discípulos Jesús han quebrantado 2 leyes. Están arrancando, es un trabajo, y lo están pelando, lo están sobando. 2 trabajos, estos son unos pecadores, tus discípulos Jesús. Imagínense la religiosidad en el tiempo de los fariseos aquí. Ay, pero ahí está mi Jesús. Ahí está el Señor Jesús, tratando de darles, de enseñarles a ellos el verdadero propósito del día de descanso. Y comienza a decirles, ¿no? Le dice, en primer lugar les dice así, mira, les dice en el versículo 3, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David, etcétera, etcétera? Lo que yo me quiero profundizar, lo que yo me quiero enfocar es en las primeras 3 palabras que dice Jesús. ¿No habéis leído? No habéis, o sea, Jesús les está diciendo, hey fariseos, ¿qué no leen la Biblia? ¿No leen? ¿Han leído la Biblia, sí o no? Si no han leído la Biblia, ¿qué están enseñando? Y en 2 veces, en 2 ocasiones, más adelante también, ¿no? Ahí en el versículo 5 también dice, ¿o no habéis leído? En primer lugar, el Señor Jesús les increpa su falta de conocimiento, su falta de lectura de la palabra de Dios. Eso es lo que los fariseos erraban. No leían la Biblia y se presumían de muy espirituales. ¿Conocen personas así? Hay un montón. Hay un montón de personas que no leen la Biblia, pero si te hablan de Dios, parecen como si fueran eruditos, te hablan, pero te hablan según sus propias conclusiones, según su propio corazón, según su propia conveniencia, según eso te hablan de la Biblia, pero no saben en realidad lo que es la palabra de Dios. Jesús siempre increpaba a los fariseos y les decía, ustedes han cambiado la validez de la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Estoy con una Biblia nueva, hermanos, y como es nueva, casi las hojas se me revelan por acá. Marcos capítulo 7, versículo 8. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahí está el gravísimo error de los religiosos. Los religiosos siempre van tras las tradiciones y no lo que dice la palabra de Dios. Hoy en el mundo
en este mismo domingo estamos viendo lo que la tradición, como la tradición está arrastrando un montón de multitud. Tú sabes lo que se está celebrando en este día en el Vaticano, hoy, ahorita. Que todas las televisoras se han encadenado, se han puesto en cadena para transmitir, según ellos, un evento importante, un evento sin precedentes. La canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, ¿no? Ahí los van a canonizar, o sea, los van a declarar santos, les van a hacer una estatua, una efigie, no sé, y no sé en qué iglesias irá a hacer esto, quién irá a pedir, y ahora van a ser adorados. Eso es una canonización, ¿no? Los declaran oficialmente santos de la iglesia. Alguien para adorar, para pedirle, porque hacen milagros, dicen, ¿no? Han hecho milagros, dicen. Pero ellos no saben que la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, y no se maravillen porque Satanás también hará señales y prodigios, ¿no? También los hace. Así que, hermanos, vuelvo a decir, la tradición arrastra muchas veces almas al infierno, muchísimas. Muchas almas van tras la tradición, y eso, hermanos, en los tiempos de Jesús, eso es lo que a él no le gustaba, no le agradaba a estos religiosos, fariseos religiosos que solamente estaban en sus tradiciones. Entonces, él les cuenta un evento muy importante ahí en Mateo 12:3, cuando les dice, no habéis leído, no han leído en la Biblia, nunca se han chocado con este evento, nunca han leído cuando David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes. Le está diciendo, ¿no han leído eso? Ahora les hago una pregunta a ustedes, los hermanos los han leído. ¿Saben? ¿Se acuerdan de esta historia? No es para ofenderlos, estoy preguntando. ¿Se acuerdan? Les refresco la memoria. David estaba huyendo de Saúl porque estaba siendo perseguido, ya era un rey que Saúl lo rechazaba. No, tú no vas a ser rey, te voy a matar. Y David estaba huyendo. Un día llegó en una especie así como un almacén del templo de Jehová, y dice de que David estaba solo y dijo, tengo hambre, dijo David. ¿Qué hago? No hay comida, no tengo agua. ¿Qué hago? Y vio ahí un centro de adoración y tocó la puerta. Abren los sacerdotes, ahí un tal Ahimelech, y le dice, y lo reconoce a David, y sabía que él era un buen hombre que había matado a Goliat, el hombre por el cual Israel había sido liberado. Y dice, pasa David, ¿qué pasó? Me ha enviado mi señor el rey. Y David empezó a mentir. Me ha enviado el rey, mire, el sacerdote, y me ha dicho que me des de comer. Entonces los sacerdotes dijeron, a ver, acá no tenemos pan, solamente tenemos el pan que está en el altar, los panes de la proposición, pero ese pan, David, es sagrado. David dijo, pero tengo hambre. Entonces ellos dijeron, bueno, toma pues. Vamos, lo agarraron, dice, lo embolsaron, qué sé yo, los panes, eran 12 panes de la proposición, y se lo dieron a David. Y David comió y se sació, se salvó de esa hambre que tenía en ese momento. Y Jesús le dice a los fariseos, ¿se acuerdan? ¿Han leído ese pasaje cuando David tuvo hambre y tomó los panes de la proposición? Hermano, nadie tomaba los panes de la proposición para comérselos así por así a cualquiera. Los panes de la proposición se ponían los días sábados, y al otro sábado se retiraban por otros panes frescos, y estos panes que ya habían estado una semana lo comían únicamente y exclusivamente los sacerdotes, nadie más. Los sacerdotes. Entonces, pero como David tenía hambre, ellos sacaron ese pan y se lo dieron a David, y David comió y se fue contento, con barriga llena. Dijo, barriga llena, ¿cómo es el dicho? Hermanos, David mintió.
Y David agarró y comió de lo sagrado. ¿Tú crees que Dios le pidió cuentas por ese pecado, supuestamente, entre comillas, pecado? No. Y Jesús le está diciendo, ¿se acuerdan? Dice, ¿cómo él comió? A ver qué dicen ustedes. Si ustedes hubiesen estado en ese tiempo, ¿qué le hubiesen dicho a David? No, pero Jesús ahí les decía. Otra vez va Jesús más adelante y le dice en el versículo 5, ¿o no habéis leído otra vez en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? O sea, hermanos, ¿qué hacían los sacerdotes en el día de reposo? Hermanos, tenían que sacrificar, matar por acá, irse a esto. O sea, ellos quebrantaban la ley, pero no eran sin culpa. Ellos, los mismos sacerdotes, con la ley que habían dado ellos, lo quebrantaban, pero eran sin culpa. Y Jesús les dice, mira, los sacerdotes, ellos quebrantan la ley y son sin culpa. Y tú vienes acá a decirme que porque mis discípulos tienen hambre y recogen espigas y comen, ¿es pecado? Y quiero que vayan a un versículo del Antiguo Testamento, Deuteronomio 23. Deuteronomio 23. Versículo 25. Donde dice así: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Esa ley ha sido dada por Dios, hermanos, para el bienestar de aquellos viajeros o peregrinos que tenían que surcar y cruzar los lugares para desplazarse de un lugar a otro. Tenían un cierto derecho amparado por Dios de arrancar espigas con la mano, pero estaba prohibido, ¿qué cosa? Irse con su hoz, ¿no? Agarrarse una gavilla, eso era un robo. No estaba permitido, pero sí en la ley permitía arrancar espigas, y lo cortaban esas espigas, esos granos, y lo comían. ¿Amén? Amparados en esa ley es que los discípulos agarran las espigas y porque tenían hambre y comieron. Ahora, no sé si ustedes han observado algo acá, algo más. Miren, hermanos, siempre que leo la Biblia, siempre tengo un montón de preguntas, hermanos, al Señor. Cuando leo la Biblia le hago un montón de preguntas. Hermanos, ¿se acuerdan cuando Jesús dio de comer a 5,000 personas? Ahora habían 12 de hambre. ¿Y por qué Jesús no agarró y dijo, muchachos, tienen hambre, ya, a ver, un granito de espiga nomás, un granito de espiga nomás, y orarse y un banquete ahí? ¿Por qué no lo hizo así Dios, Jesús? ¿Tenía el poder Jesús de hacerlo? Sí. Tenía todo el poder, ¿no es cierto? La pregunta es, Jesús, tus discípulos están teniendo hambre, Jesús, ¿por qué no hiciste un milagro para darles de comer? A veces, hermanos, el Señor permite esas pautas, esas circunstancias en nuestras vidas para ver cómo reaccionamos. ¿Está Jesús, ¿te interesamos o cómo es? ¿O nos mandas de hambre acá por tu causa? ¿Vamos a morir de hambre? ¿Qué actitud tenemos con Jesús? ¿Qué actitud tienes con Jesús cuando el día de mañana no tienes un gramo de arroz para cocinar y darle a tus hijos? ¿Qué actitud tienes ante Dios? ¿Reniegas? ¿Das alabanza a Dios? ¿Oras? ¿Clamas y pides al Señor? ¿Qué actitud
lamentablemente muchos hermanos llamándose cristianos comienzan a decir: no, desde el día en que yo me voy a esa iglesia, así ahí, desde el día que yo estoy ofrendando, desde el día que yo estoy dando para el Señor, me han venido una escasez, hermano. No, creo que está mal, no sé, la iglesia está en pecado. No, creo que ya no, nada que ver, creo que Dios no está allí, o creo que me regreso al catolicismo, y así se ponen en ese plan. Se desaniman y comienzan a coquetear con otras sectas, con otras religiones, pensando en qué secta, en qué movimiento, en qué religión me dan, en qué religión, quién es el que me va a prosperar de verdad, porque allí donde estoy, no veo que prospere. Y muchas veces venimos esperando qué me van a dar, esperando qué es lo que de Dios voy a recibir, y nunca venimos por amor y para servir a Dios. Amén, hermanos. Entonces, en el versículo 6, acá Jesús agarra y les dice a los fariseos: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿A quién se estaba refiriendo? Él mismo. Él decía: mire acá que profanan el templo, que en el templo hacen esto, y Jesús dice: un momento, aquí hay uno mayor que el templo, está aquí. Y era el mismo Jesús, hermanos. Él era el templo. Amén. Y dice, más adelante en el versículo 7 dice: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Esa es la clave, hermanos. Eso es la clave, amados hermanos. La misericordia y no el sacrificio. Amén. Yo no puedo hacer un culto, dejarme guiar por un programa y si hay algo que yo por este programa lo echa a perder al hermano, yo no puedo sujetarme a un programa. Yo tengo que sujetarme a lo que el Espíritu de Dios en ese momento me mueve a hacer. Amén. Lo que el Espíritu del Señor en ese momento me mueve a hacer, eso es lo que tengo que hacer, eso es lo que tengo que decir. Y eso es lo fabuloso de vivir dependiendo del Señor. Porque desde el momento que uno viene acá, ya sea al maestro de enseñar o al pastor de predicar, yo ni sé qué es lo que voy a decir, hermano, déjenme confesar. Muchas veces ni sé cómo empezar la prédica, ni sé qué palabras decirlas, pero lo que el Señor me da para decir, yo lo digo porque yo me pongo en las manos de Dios. Cuando yo oro y le digo: Señor, utiliza mis labios, ¿por qué crees que le digo así? Porque yo sé, como tú, que el Espíritu Santo del Señor está en tu corazón. Amén. Cuando dicen amén a él. Ahora saca conclusiones. Si el Espíritu Santo está en mi corazón, en tu corazón, entonces, si tú quieres que Él hable, ¿qué es lo que tiene que utilizar el Espíritu de Dios? Tus labios. En otras palabras, digo: Señor, tú que estás aquí, de ahí nomás, no más mover mi boquita, y sé tú el que estás aquí que hables. Yo no. Pero para eso se requiere fe. ¿Por qué? Porque tienes que estar seguro que el Señor Jesús, el Espíritu de Dios, está en ti. Amén. Amén. Entonces, hermanos, el Señor dice: porque misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero. Ahora, les pongo un ejemplo. Supongamos, yo estoy en un restaurante, en un lugar público, con mi esposa, y no sé por qué motivos alguien quiere, por decirlo así, ¿no?, en estos tiempos, matar a mi esposa. Y me agarran a mí, y me ponen una pistola acá. Dime, ¿dónde está tu
esposa, ¿quién es de ella? ¿Es ella? ¿Ella? Y yo digo, ninguna es, a pesar de que está ahí ella. No son ellos, no las conozco. Yo estoy mintiendo, ¿cierto? Yo estoy mintiendo. Porque yo no voy a en ese momento no voy a decir, ay, si miento, dice la Biblia, no mentirás. Ay, lo siento, amor. Ella es mi esposa, ¿no es cierto? Si alguien viene así, tenemos la orden, somos unos extorsionadores, así que nos han pagado la cuota, el cupo, te vamos a matar a tu esposa. ¿Quién de ellas es? Ninguna. A pesar de que ahí está. Misericordia quiero y no sacrificios. Hay otro versículo muy bonito que dice en 2 Corintios 3:6, 2 Corintios 3:6. Corintios 3:6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué significa que la letra mata? Ahí está. Los fariseos vivían de la letra. Los fariseos vivían de la ley, tratándolo de cumplir ahí de paso a paso, versículo por versículo, tratando de decir, así debe ser, de esta forma tiene que ser. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Y sabes qué, hermanos? Este libro, la Biblia, no es letra muerta, es espíritu. Amén. Es espíritu, hermanos. Amén. Entonces, los fariseos muy picones de que Jesús haya dicho que mayor que el templo está acá, y en el versículo 8 donde dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Miren, esto es muy importante. El Señor es, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Cuando a nosotros se nos diga, ¿por qué es que ustedes no descansan los sábados? Entonces deberías decirlo, mira, hermano amado, mira, etcétera, amigo o hermano. La Biblia dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que mi descanso no es el sábado, mi descanso es Cristo. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Mi descanso no es el sábado, mi descanso es Cristo Jesús. Y en Él descanso los lunes, en Él descanso los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos acá. Amén. Porque en sus brazos descanso. Porque ¿saben qué, hermanos? Les voy a ser bien sincero. Yo físicamente, haciendo lo que hasta ahora estoy haciendo, y eso es poco, me canso, hermanos. Me canso. Mis fuerzas físicas a veces me agoto. Te voy a confesar, no para vanagloriarse o algo así, no, para que tomes conciencia. Los días martes, cuando hay oración de 3 a 4, a veces justo en ese día, Dios mío, los clientes se esmeran y te hacen allí, te tienen más de mi horario establecido. Yo digo, ya no sé, voy a entonces cuando ya voy, digo, y dejo, y con todo amor lo digo, y con todo amor lo hago, dejo hasta de almorzar ese día por venir a la oración. Y me sucede los martes, me sucede los sábados. Pero no lo digo tanto
sepan realmente que la obra de Dios lo he tomado en serio, hermanos. Amén. Yo no tengo ninguna excusa, ningún pretexto para decir, hoy no, primero está mi salud, voy a comer, voy a llenar barriguita porque estoy de hambre, y a veces estoy de hambre, por ahí, por el camino salgo, tomo el micro y estoy un poco lejos, y por ahí me como un jugo de naranja, no, creo que no, me dijeron, no tomes jugo de naranja cuando estás con hambre, peor, más el ácido, peor, come algo más sólido, por ahí un jugo, algo así, al paso, y ya vengo acá contento, ya y sigo, y me olvidé de almorzar, ya en la noche recupero, ¿no? Ahí me golpeé. Pero hermanos, de eso se trata en realidad estas cosas. Mi descanso es Jesús. Todos los días, Jesús, ahí está el Señor. Él, no sé, de repente el enemigo hace que justo en ese día que tú te has comprometido a venir a la iglesia a hacer algo para Dios, en ese mismo día, en ese mismo momento, en esa misma hora, algo sucede y no pudiste venir. Pero hermanos, a mí, yo que soy el pastor, me pase lo que me pase, tengo que venir porque tengo que dar el ejemplo. Amén. Tengo que ser acá el primero en venir y el último en salir. Amén. Amén. Porque esto lo he tomado en serio. Sé que Dios mira la responsabilidad. Sé que Dios le gusta la disciplina de sus hijos. Sé que Él prueba, a ver, te pone estas circunstancias para ver cómo reaccionas, reniegas. Yo digo, Señor, por tu culpa estoy de hambre. Y han llegado 2 hermanos nomás a la oración. Si hubiese sido así, me hubiese quedado a comer, me hubiese quedado a almorzar. No, hermanos, así había venido uno, valió la pena venir. Amén. Amén, hermanos. Entonces, esa meta me la he trazado, hermanos. Estoy dando lo que más pueda de mí, hermanos. Se los prometo, se los he prometido y se los sigo diciendo. No voy a claudicar fácilmente, hermanos. Amén. Pero necesito de su apoyo en sus oraciones, cada uno de ustedes. Dios es grande y Dios es bueno. Entonces, Jesús es mi reposo. Entonces, para terminar ya, la siguiente secuencia ahí en el versículo 9, cuando dice, Mateo 12:9, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y allí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito, Jesús, sanar en el día de reposo? Esta pregunta, ¿no? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Wow. Miren, en lugar de doblegar sus corazones y decir: no, mira, este hombre debe ser de Dios, mira, le ha sanado, esto era imposible, y ahora viene Jesús y lo sana. No, yo me convenzo, sí, Jesús, creo en ti. En lugar de eso, ellos tuvieron más envidia, más cólera, y comenzaron desde aquí, hermanos, a tener consejo, a ver cómo matar a Jesús. Amén. Así que, hermanos, los fariseos en este tiempo, ¿sabías tú que los fariseos preferían salvar a una oveja que a un hombre? Los fariseos, ellos cuando en sus casas se le caía una oveja al hoyo en un día de reposo, ellos sí lo sacaban. Ellos lo sacaban. Pero, sacar a un hombre en un día de reposo, no, eso no se hace, eso es pecado. Y muchas veces esto nos hace ver casi como a nosotros mismos, porque nosotros, para juzgar a los demás, juzgamos como una
forma que parece que el hermano ha hecho cosas graves. Pero hermanos, seamos bastante conscientes, seamos de bastante corazón cuando tratemos de juzgar a cualquier hermano. Amén, hermanos. Amén. Por último, hermanos, la advertencia final: no seamos religiosos. A veces hay ciertas reglas en la iglesia que nos hacen parecer a los fariseos. Hay muchas cosas, a veces rituales, que se pueden adoptar en nuestra iglesia, que podemos aún ser tan estrictos para que se cumpla así el programa, pero no, hermanos. Hay que guiarnos según diga el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie entonces. Si quiero finalizar ya. Vamos a ponernos de pie para orar al Señor, para pasar a la siguiente fase de este programa. Señor Jesús, te damos las gracias en esta hora. Gracias, oh Dios, por este tiempo que tú nos das aquí en este lugar. Dios de los cielos, sigue tocando nuestros corazones, síguenos mejorando cada día. Mira la necesidad aquí en esta iglesia, Señor. Necesito personas dispuestas para servir, oh Dios. Necesito personas que se encarguen de los niños de pecho, oh Dios, de los bebés. Padrecito Santo, ayúdame. Quiero mantener, Señor, esta iglesia como una iglesia que te dé la gloria de testimonio para la gloria de tu nombre, oh Dios. Quiero que todos nos comprometamos a trabajar para así, Señor, empujar todos en una misma dirección esta obra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a hacer cosas grandes y poderosas en medio de este lugar. Hoy estamos así un poco apretaditos, un poco desubicados quizás, pero mañana será diferente, Señor. Mañana será otro día. Gracias, Padre, por la exhortación que nos das a no ser religiosos. Gracias, Señor, porque dice en tu palabra: misericordia quiero y no sacrificios. Gracias, Padre, por esta reunión. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Tomen asiento.